Muy bien. Eh, Muy buenos días nuevamente y muchas gracias por su presencia y por la invitación a presentar este tema de evaluación preclínica de la eficacia neutralizante de los antivenenos. Perdón, voy a volver a cargar porque estaba teniendo un problemita. Un segundo. Sin problemas, doctor. Ahí está Muy en el bien, PowerPoint. perfecto. Bien, Ahí entonces está. vamos a tocar el tema de la evaluación preclínica de antivenenos, que es un tema fundamental en las guías de la OMS relacionadas con la producción, control y regulación de antivenenos. Y es un tema que hemos estado trabajando mucho en nuestra región de América Latina. Como ustedes saben, este tema está incluido dentro de las guías de producción, control y regulación de inmunoglobulinas antiveneno. Es uno de los capítulos, la evaluación preclínica. Y estas guías, que fueron inicialmente publicadas en el año 2010, han sido actualizadas en el año 2017, de manera que el material que voy a exponer corresponde a esa actualización. Además del material contenido en las guías, voy a dar algunos otros elementos que no están en las guías, pero que son importantes de considerar. Las guías de la OMS eh, recomiendan para la evaluación preclínica de antivenenos dos tipos de pruebas. Lo que las guías llaman pruebas esenciales, que es básicamente la neutralización de la letalidad, es el estándar de oro de la evaluación preclínica de antivenenos, y lo que las guías llaman pruebas adicionales recomendadas, que dependiendo del veneno de que se trate, pueden ser la evaluación de la actividad hemorrágica, miotóxica, dermonecrótica, coagulante in vivo y in vitro y desfibrinogenante. De manera que hay esa diferenciación, ¿verdad? Lo esencial, la prueba fundamental, y es la prueba que se requiere para liberar lotes de antiveneno, es la prueba de letalidad. Pero las guías de la OMS recomiendan también a nivel preclínico evaluar estos otros efectos cuando sea necesario. Entonces, una primera pregunta es cuáles efectos se deben evaluar a la hora de hacer una evaluación preclínica de un antiveneno. Vean que la evaluación preclínica no significa el control de calidad de rutina de los antivenenos. El control de calidad de rutina de los antivenenos incluye básicamente la neutralización de la letalidad. Pero para conocer el espectro de neutralización de un determinado antiveneno que se va a introducir en un nuevo país o un antiveneno que se desarrolla nuevamente o que se modifica en su diseño, es necesario sí efectuar las otras pruebas complementarias a la prueba de letalidad. No como rutina en control de calidad, sino como parte del proceso de desarrollo o de introducción de un antiveneno en en una nueva región o país. Entonces, ¿cuáles efectos se evalúan? Bueno, estos efectos van a depender de eh, el perfil toxicológico de los venenos. Aquí les pongo algunos ejemplos. Si estamos hablando de venenos como los de la mamba africana o en nuestro caso las serpientes corales, lo que se debe evaluar básicamente es la letalidad, porque estos venenos lo que tienen es un efecto básicamente neurotóxico. Si se evalúan, por ejemplo, que no es el caso en América Latina, venenos de serpientes marinas como el Hydrophis cyanosynthus, ahí además de la letalidad se evalúa la miotoxicidad. Si estamos, por ejemplo, trabajando con venenos para África, donde es importante las serpientes cobras que producen efectos no solo neurotóxicos, sino también citotóxicos que dañan el tejido, además de la letalidad se recomienda la prueba de dermonecrosis. Y ya si nos vamos, por ejemplo, a nuestra región latinoamericana, donde lo que predominan son, en su gran mayoría, los envenenamientos por serpientes de la familia Viperidae, especialmente del género Botrops, son envenenamientos muy complejos, donde se recomienda entonces, además de la prueba de letalidad para la evaluación preclínica, la evaluación de la hemorragia, de la miotoxicidad, del efecto procoagulante in vitro y del efecto desfibrinogenante, porque todos esos efectos van a ser importantes en el perfil clínico de estos envenenamientos. Entonces vean que en nuestra región tenemos básicamente dos tipos de protocolo para el ensayo preclínico. Si estamos hablando de sueros anticoral, pues evaluamos básicamente la neutralización del efecto letal. Y si estamos hablando de antivenenos para serpientes de la familia Viperidae, pues analizamos todo este complejo de efectos fisiopatológicos importantes.
En laboratorios que producen antivenenos, por ejemplo, para venenos de escorpión, ahí lo que es importante es la neutralización de la letalidad. Y en los laboratorios que producen antivenenos contra venenos de araña del género Loxoceles, ahí es muy importante el estudio de la neutralización del efecto dermonecrótico. Entonces vean cómo uno ajusta el perfil preclínico de las pruebas a las características clínicas o toxicológicas de los venenos. Todas estas técnicas están descritas con detalle en las guías de la OMS para la producción, control y regulación de antivenenos, que repito, fueron publicadas en el 2010 y actualizadas en el 2017. Gracias al trabajo efectuado por nuestra compañera Gabriela Solano en el Instituto Clodomiro Picado y con el apoyo de Panaftosa y la OPS, se tradujeron estas guías al español y están accesibles en la página de Panaftosa, en la página de Relapa, para todos los laboratorios y usuarios que quieran utilizar estas guías. De manera que este es el eje, digamos, que describe la metodología de evaluación preclínica de antivenenos. Bueno, la prueba de letalidad, como decíamos, es el estándar de oro, es la prueba más importante para estudiar toxicidad de venenos y neutralización de antivenenos. Básicamente, en la prueba de letalidad se determina en ratones blancos de una misma cepa y de un peso determinado. Se usan generalmente animales de ambos sexos, aunque en algunos laboratorios se prefiere utilizar animales de un solo sexo. Se efectúa empleando grupos de ratones que generalmente oscilan entre 4 y 6 por dosis, repito, de un peso determinado y de una misma cepa. Y lo que se hace es que se inyectan dosis variadas del veneno o toxina, si uno está trabajando con una toxina purificada. Generalmente se utilizan en nuestra región la dosis, algunos laboratorios utilizan la dosis intravenosa, otros utilizamos la vía intraperitoneal, perdón. Las guías de la OMS permiten estos dos tipos de vías. De manera que hay laboratorios en nuestra región que usan la intravenosa y otros utilizamos la intraperitoneal. Y luego de la inyección de las diferentes dosis de veneno, pues se observa el número de muertes en un intervalo de tiempo predefinido. Para la ruta intravenosa es 24 horas y para la ruta intraperitoneal es 48 horas de acuerdo a las guías. Y luego estos resultados de mortalidad se analizan mediante métodos estadísticos como el Spearman-Carver, el de Probitos, que es uno de los más utilizados, y en las guías también se mencionan métodos no paramétricos. De manera que ese es el protocolo básico para el estudio de la letalidad. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Como en cualquier relación farmacológica o toxicológica, dosis-respuesta, administramos dosis crecientes de veneno y se anota una respuesta que en este caso es el porcentaje de mortalidad o de letalidad. Se tiene una curva generalmente de este tipo. Y entonces la dosis letal media corresponde a la dosis de veneno en la cual muere el 50% de los ratones inyectados. Se conoce como dosis letal media. Y esto se expresa, los sistemas estadísticos permiten expresarlo como los límites de confianza del 95%. Es interesante comparar, esto no lo hacen las guías, es un comentario de mi propio análisis, comentar las ventajas y desventajas de la vía intravenosa y la vía intraperitoneal. La vía intravenosa es la que es más utilizada en general en el mundo por la mayoría de los laboratorios productores y de control de calidad, aunque la vía intraperitoneal es muy utilizada también en América Latina, por lo menos en Brasil, en Costa Rica, en Colombia y en otros países se utiliza la vía intraperitoneal, en Argentina y en México se utiliza la vía intravenosa. En general, con la vía intravenosa los resultados son más consistentes, es decir, los límites de confianza del 95% son más estrechos. Sin embargo, algo que se ha discutido es que la vía intravenosa en venenos que tienen un efecto procoagulante no reproduce la dinámica real de un envenenamiento, porque al ser inyectados por la vía intravenosa estos venenos procoagulantes, el efecto que va a predominar para matar a los ratones es un efecto de trombosis intravascular. Y por eso la muerte en estos casos de venenos procoagulantes se produce muy rápido después de la inyección. En el caso de la ruta intraperitoneal, se reproduce mejor la dinámica real del envenenamiento porque hay una absorción lenta del veneno
a partir del compartimiento peritoneal al resto del organismo. Entonces, ahí lo que predomina, y eso lo hemos evaluado en nuestro instituto con el veneno de Botrytis asper, predominan las alteraciones hemodinámicas, fundamentalmente la extravasación, la hemorragia, la exudación de plasma y las alteraciones cardiovasculares, que son las que también predominan en los casos clínicos de envenenamiento. Entonces ahí tendríamos digamos, una ventaja en el uso de la vía intraperitoneal, aunque en realidad pues ambas vías son modelos que no necesariamente reproducen exactamente la evolución de un envenenamiento, pero son los modelos que utilizamos para valorar la toxicidad de un veneno y la eficacia de un antiveneno. En el caso de los venenos de la familia Elapide, en nuestro continente, venenos del género Micrurus, Micruroides y Leptomicrurus, así como las crótalos sudamericanas, las crótalos neurotóxicas, pues lo que predomina es la neurotoxicidad. Y en ese caso, los resultados, tanto por la vía intraperitoneal como por la vía intravenosa, son muy semejantes porque lo que va a predominar es la acción tóxica de las neurotoxinas. Vamos a hablar ahora de los efectos adicionales, de los efectos complementarios al efecto central esencial, que es el efecto letal y el análisis del efecto letal. Uno muy importante en el caso de venenos de vipéridos es el efecto hemorrágico, porque la hemorragia local y sistémica es una manifestación importantísima en los envenenamientos por vipérido. Tiene como consecuencia el desarrollo de choque cardiovascular y de insuficiencia orgánica múltiple, que en última instancia es lo que produce la muerte en los casos donde hay mortalidad. ¿Cómo se mide el efecto hemorrágico? Bueno, eso es una técnica que se desarrolló desde la década de 1960, inicialmente por un grupo en Japón trabajando con conejos, pero luego la técnica se modificó para trabajar con ratones porque es mucho más sencilla y accesible a los laboratorios. Básicamente lo que se hace es que se administra el veneno de la serpiente por la vía intradérmica, ya sea en la región ventral o la región dorsal, y luego de un periodo de tiempo, que puede ser de 2 horas, en las guías se habla de 2 o 3 horas, los ratones se sacrifican, se quita la piel o se remueve la piel y se mide el área de hemorragia que se observa en la porción interna de la piel. Aquí tenemos un caso donde hay una lesión hemorrágica evidente y estos otros corresponden a casos donde la lesión hemorrágica es muy pequeña o ausente, cuando por ejemplo se inyecta solución salina o cuando el veneno es completamente neutralizado. Entonces esta es una técnica muy sencilla, fácil de adaptar en los laboratorios y que refleja de manera cuantitativa la actividad hemorrágica de los venenos. Aquí vemos un ejemplo de una inyección a nivel dorsal, pero igualmente se puede hacer ventral. En el caso del Instituto Clodomiro Picado, la hacemos en la porción abdominal ventral. Y la actividad hemorrágica, entonces, se expresa como la dosis hemorrágica mínima, que es la dosis mínima de veneno que induce una lesión hemorrágica de 10 milímetros de diámetro 2 horas luego de la inyección. Y aquí les muestro el resultado de un estudio efectuado en colaboración con el Instituto Butantan y el Instituto Clodomiro Picado en el año 2000, donde determinamos la dosis hemorrágica mínima de una gran cantidad de venenos de serpientes de la familia Viperidae. Vean que todos ellos inducen un efecto hemorrágico. De manera que es un efecto muy importante de evaluar, tanto por la toxicidad de los venenos como para ver la capacidad neutralizante de los antivenenos. Un segundo efecto adicional de los que recomienda la OMS como pruebas adicionales, además de la letalidad, es el efecto dermonecrótico. Sin embargo, en nuestra región latinoamericana este efecto no es muy estudiado porque la acción termonecrótica de los venenos de vipéridos no es una acción, digamos, tan clara o tan importante en las manifestaciones clínicas de estos envenenamientos. Sin embargo, las guías la incluyen y es una prueba que se puede utilizar en la evaluación preclínica de los antivenenos. Básicamente lo que se hace, al igual que en la prueba hemorrágica, es una inyección intradérmica de veneno y al cabo de 3 días, recuerden que la hemorragia es al cabo de 2 horas, aquí al cabo de 3 días, de 72 horas, lo mismo, se sacrifica el animal, se obtiene la piel del animal y en la región interna de la piel se evalúa la lesión necrótica, que se observa como una lesión oscura en la parte interna de la piel. Se evalúa, se mide el área de esta lesión necrótica, el diámetro, y se determina la dosis necrotizante mínima
que es la dosis que induce una lesión necrótica de 5 milímetros 3 días después de la inyección. Aquí les muestro unos cortes histológicos de lesiones necróticas obtenidas con el veneno de una de las cobras escupidoras Naya nigricollis de África, que produce una lesión dermonecrótica muy importante y que clínicamente es muy importante. Aquí arriba ven ustedes un corte histológico normal de la piel, donde se ve la epidermis, se ve la dermis con sus apéndices, los folículos pilosos, las glándulas sebáceas, se ve la hipodermis, es la estructura normal de la piel. Y aquí tenemos un corte histológico de una sección de piel de un ratón que fue inyectado con veneno de Naya nigricollis, donde se observa una destrucción y una pérdida de la epidermis, una destrucción de la dermis, y una trombosis aquí de un vaso sanguíneo, es decir, una destrucción importante de la piel que se observa a nivel macroscópico como este tipo de lesión oscura. Entonces, este es el efecto dermonecrótico. Un efecto que no se incluye en las guías de la OMS, pero que es importante clínicamente y que nosotros lo hemos utilizado en la evaluación de antivenenos y en la toxicidad de los venenos, y muchos otros laboratorios lo han estudiado, es el efecto edematígeno. Porque el edema es una consecuencia importante de los envenenamientos por serpientes de la familia Viperia. Recuérdese que el edema representa un desplazamiento de fluido del compartimiento vascular al compartimiento intersticial. Por lo tanto, si ese desplazamiento es muy grande, contribuye con la hipovolemia y con las alteraciones hemodinámicas. Pero además, el edema en ciertos compartimientos musculares puede llevar a un incremento en la presión intracompartimental que si supera los 30 o 40 milímetros de mercurio, puede generar un síndrome compartimental que provoca una lesión isquémica y una necrosis importante de los tejidos. De manera que el efecto edematígeno, aunque no está incluido en las guías de la OMS, es un efecto importante a considerar. Este efecto se mide tradicionalmente mediante la inyección de veneno por la vía subcutánea en la almohadilla plantar de ratones o ratas. Nosotros hemos estudiado sobre todo este efecto en ratones. Entonces se hace una inyección subcutánea en un volumen pequeño de 50 microlitros de diferentes dosis de veneno y lo que se produce pues es un aumento en el volumen de esta pata producto del edema. Entonces se define la dosis edematizante mínima como la dosis que induce un 30% de incremento, ahora vamos a ver de qué, una hora después de la inyección. ¿Cómo se evalúa el edema? Se puede evaluar de varias formas. Quizá la forma más rigurosa es medir el aumento del volumen como tal, y eso se puede hacer mediante un pletismómetro. Sin embargo, no todos los laboratorios cuentan con un pletismómetro y por lo tanto, pues muchas veces no se utiliza esta forma de medir el volumen. Otra forma que correlaciona muy bien con el volumen es utilizando un caliper. Y lo que se mide es el grosor de la almohadilla plantar, porque ese grosor es directamente proporcional al volumen. Y otra forma, que ya se utiliza cada vez menos, es mediante el pesaje de las patas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, a partir del tiempo que se hace la prueba, sacrificar al ratón, se corta la pata y se pesa. Y ese peso va a ser directamente proporcional al volumen. En la mayoría de los casos, y es la forma más sencilla, se utiliza un caliper para evaluar el edema. Repito, esta prueba no está incluida en las guías de la OMS, pero es una prueba importante a considerar a la hora de la evaluación preclínica de antivenenos. Otro efecto muy importante clínicamente es el efecto miotóxico, ¿verdad? Que es el efecto que resulta en la necrosis del tejido muscular producto de la acción de toxinas llamadas miotoxinas, que son generalmente fosfolipasas A2 u homólogos de fosfolipasas A2 que lesionan la integridad de la membrana plasmática y producen necrosis del tejido muscular. Este efecto es muy importante porque produce secuelas permanentes en los pacientes que son mordidos por serpientes. El efecto miotóxico, de acuerdo a las guías de la OMS y a la experiencia que hemos tenido en América Latina, se puede cuantificar mediante la cuantificación de una enzima en el suero sanguíneo o en el plasma sanguíneo, que es la creatina quinasa. Esta es una enzima que está presente en el citoplasma de las células musculares y por lo tanto es una enzima que tiene que ver con el metabolismo energético de las células musculares. Cuando se rompe la membrana plasmática de las células musculares en la necrosis, esta enzima se libera y llega al fluido intersticial y luego llega a la sangre, ¿verdad? De manera que se aumentan los niveles
de la actividad de creatina quinasa en el plasma o en el suero. Entonces, lo que se hace para esta prueba es que se inyectan los ratones por la vía intramuscular en el músculo gastrocnemio y 3 horas después de la inyección del veneno se obtiene una muestra de sangre que puede ser de la cola, puede ser también por punción cardíaca. Se centrifuga la sangre, se obtiene el plasma. La sangre se puede colectar con capilares heparinizados, por ejemplo. También puede trabajarse con suero y se cuantifica mediante el uso de un kit comercial la actividad de creatina quinasa. Y entonces se define la dosis miotóxica mínima como aquella dosis de veneno que incrementa la actividad de creatina quinasa en el plasma o en suero 4 veces con respecto a los valores normales. Generalmente los valores normales de creatina quinasa son de alrededor de 200 unidades por litro y por lo tanto la dosis miotóxica mínima sería aquella que eleva los valores de creatina quinasa a 800 unidades por litro. Eso va a depender de cada laboratorio, de cada cepa de ratones, pero en nuestra experiencia más o menos son esas concentraciones o actividades de creatina quinasa. Entonces es una forma muy sencilla, lo que requiere es básicamente el kit comercial para cuantificar la creatina quinasa. Ahora, esta actividad miotóxica también se puede estudiar histológicamente. Es decir, lo que se hace es que a la par que se toma la muestra de sangre para cuantificar la creatina quinasa, se toma una muestra de tejido, se fija en una solución de formalina, se procesa de manera rutinaria, se incluye en parafina, se hacen cortes alrededor de 8 micrómetros de grosor y se tiñen con hematoxilina y eosina. Entonces aquí lo que vemos es un corte histológico de un músculo inyectado con solución salina que muestra una estructura histológica normal de las células musculares. Y aquí vemos un corte histológico de músculo inyectado con un veneno donde se muestra la necrosis muscular que se muestra porque las células musculares pierden la continuidad en la tinción del citoplasma. Muestran estas masas hipercontraídas que son características de necrosis. Entonces lo que uno puede hacer es cuantificar mediante observación al microscopio el número de células musculares totales y el número de células musculares necróticas. Y entonces se obtiene un índice mionecrótico, que es la razón del número de fibras musculares necróticas dividido por el número de fibras musculares totales. Generalmente estos análisis se efectúan 24 horas luego de la inyección del veneno. Ahora, esta prueba es una prueba que consume mucho tiempo, que demanda recursos de laboratorios de histología y por lo tanto es una prueba pues, que no es muy viable de que sea utilizada de una manera rutinaria, porque demanda mucho tiempo, demanda recursos, demanda facilidades de laboratorio de histología, de manera pues, que en las guías de la OMS lo que se recomienda es la cuantificación de la creatina quinasa. Ahora, si un laboratorio quiere validar esos resultados con histología, pues puede proceder de la forma como he descrito en esta diapositiva. Otro efecto muy importante en el caso de los venenos de vipérido es el efecto coagulante in vitro. Este efecto se debe a que los venenos, la mayoría de los venenos de vipéridos, tienen enzimas proteolíticas que son procoagulantes. Algunas de ellas son activadoras de la protrombina, del factor 2 de la coagulación. Otras tienen una actividad trombina símil, es decir, actúan sobre el fibrinógeno convirtiéndolo en fibrina. Y hay algunos venenos de otros que tienen también activación del factor 10 de la coagulación, aunque esto es lo menos frecuente. Lo que más predomina es la acción trombina símil o thrombin-like, como se le dice en inglés, y la activación de la protrombina. Entonces, cuando uno coloca plasma anticoagulado, por ejemplo, con citrato de sodio, y le agrega estos venenos, se va a producir un coágulo. Vamos a ver luego que este efecto in vivo, el resultado final o el efecto que produce es más bien de una incoagulabilidad por consumo de los factores de coagulación. Pero cuando se hace in vitro, este efecto se manifiesta como un efecto coagular. Es un efecto muy fácil de medir. Básicamente lo que se hace es que se obtiene una muestra de sangre utilizando citrato de sodio como anticoagulante, se centrifuga y se separa el plasma y luego ese plasma incubado a 37 grados centígrados, a ese plasma se le agregan diferentes dosis de veneno. En algunos casos, con algunos venenos, es conveniente suplementar el veneno con cloruro de calcio porque los componentes procoagulantes son calcio dependientes. Entonces lo que se hace es que se agrega el veneno, el plasma se incuba a 37 grados
y se estudia en qué momento se forma el coágulo. Eso se puede hacer visualmente, invirtiendo el tubo cada cierta cantidad de tiempo, o se puede hacer utilizando aparatos, coagulómetros, que detectan cuándo se empieza a formar la red de fibrina, cuándo se empieza a formar el coágulo. Pero perfectamente se puede hacer visualmente, observando cuándo coagula el plasma. Hay algunos otros métodos que se han desarrollado más recientemente, como es midiendo el cambio en la densidad óptica, en la absorbancia del plasma conforme coagula, pero en las guías de la OMS el que se incluye es que se basa en la adición del veneno y la observación, en la medición del tiempo que tarda en coagular. Y entonces definimos la dosis coagulante mínima como aquella dosis que coagula el plasma en 60 segundos. De manera que de esa forma se estudia este efecto tan importante como es el efecto coagulante de estos venenos. Debo decir que hay venenos que no producen un efecto coagulante. Por ejemplo, en Costa Rica, los venenos de la serpiente arborícola Botrytis lateralis y los venenos de serpientes del género Portidium no tienen este efecto coagulante in vitro. Entonces, pues ese efecto no se evalúa en estos casos. Igualmente, los efectos, como mencioné al principio, los venenos de Micrurus, de serpientes coral, pues no tienen este efecto. Pero la mayoría de los venenos de las serpientes de la familia Viperidae de América y de otras partes del mundo tienen este efecto coagulante in vivo. Y la consecuencia in vivo del efecto coagulante es el efecto desfibrinogenante. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Cuando el veneno es inyectado en los tejidos, una inyección intramuscular, una inyección subcutánea o incluso intravenosa, este veneno produce microtrombos como consecuencia de la acción procoagulante, y esta acción mantenida en el tiempo de formación de microtrombos de fibrina, a lo que lleva es a un consumo de los factores de coagulación. Es decir, los niveles de fibrinógeno y de otros factores de la coagulación disminuyen totalmente y por lo tanto la sangre se torna incoagulable. Entonces, clínicamente, la consecuencia del efecto procoagulante de los venenos es un efecto desfibrinogenante, una coagulopatía de consumo. Se reducen los niveles de fibrinógeno, la sangre no coagula, las pruebas de coagulación como el tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, están muy alteradas y empiezan a aparecer productos de degradación de fibrina y empieza a aparecer dímero D. Pero el resultado neto y más simple de este proceso es que la sangre no coagula. Entonces, la manera de evaluar el efecto desfibrinogenante, como lo recomiendan las guías de la OMS, es mediante la inyección intravenosa de dosis de veneno, diferentes dosis de veneno. Al cabo de 1 hora, los animales se sangran por punción cardíaca, bajo anestesia con isoflurano, por ejemplo, y esa sangre se coloca en un tubo de ensayo, limpio, sin anticoagulante, y se deja en reposo durante 1 hora. Entonces, vean que es 1 hora después de la inyección del veneno, se efectúa la colecta de la sangre por punción cardíaca y la sangre se coloca en un tubo y se deja 1 hora en reposo. Al cabo de esa hora, los tubos se invierten suavemente y se observa si la sangre coagula o no. Si la sangre coagula, quiere decir que no hubo un efecto desfibrinogenante. Si la sangre se mantiene líquida, quiere decir que hubo un efecto desfibrinogenante, que estas toxinas coagulantes consumieron los factores de la coagulación. Y entonces este efecto se expresa como la dosis desfibrinogenante mínima, que es aquella dosis mínima de veneno que induce incoagulabilidad en todos los ratones inyectados. Entonces, si por ejemplo tenemos una dosis, si trabajamos con 4 ratones y tenemos una dosis de 5 microgramos que induce incoagulabilidad en los 4 ratones, y luego la dosis anterior, por ejemplo, de 3 microgramos, induce incoagulabilidad en 2 ratones, pero en 2 ratones no, entonces la dosis de fibrinogenante mínima es la de 5 microgramos. Es aquella que induce incoagulabilidad en todos los ratones que inyectamos. Esas son las principales pruebas complementarias que se suman a la prueba de letalidad para la evaluación preclínica de los antivenenos. Repito e insisto, estas son pruebas que no se hacen de rutina en los laboratorios de control de calidad. Son pruebas que se efectúan cuando se está desarrollando un nuevo antiveneno, cuando se modifica, por ejemplo, la mezcla de venenos para producir un antiveneno,
cuando un antiveneno se introduce en un nuevo país contra venenos contra los cuales no se ha evaluado. Entonces, en esos casos se utiliza el paquete de la prueba de letalidad más estas pruebas complementarias. Pero en los laboratorios de control de calidad fundamentalmente se utiliza la prueba de letalidad. Ahora, hay otras pruebas que son de utilidad si uno quiere tener una evaluación más completa de la capacidad neutralizante de los antivenenos. Y son pruebas in vitro que evalúan acciones enzimáticas que son importantes en la toxicología de estos venenos. Y estas dos acciones enzimáticas son la actividad proteolítica y la actividad fosfolipasa A2. Estas pruebas no están incluidas en las guías de la OMS, pero las menciono porque hay laboratorios que pueden considerar el uso de estas pruebas para evaluar preclínicamente sus antivenenos. Básicamente, la actividad fosfolipasa se mide o se cuantifica incubando una preparación de fosfolípidos, que puede ser, por ejemplo, yema de huevo o un fosfolípido purificado como fosfatidilcolina. Se incuba con el veneno. Las fosfolipasas del veneno lo que hacen es que cortan, hidrolizan el enlace éster en el carbono número 2 del glicerol y por lo tanto liberan lo que se llama un lisofosfolípido, fosfatidilcolina, y un ácido graso. Este ácido graso, por ser un ácido, reduce el pH de la solución y por lo tanto podemos medir esa acidificación mediante una titulación con hidróxido de sodio. De manera que al final la actividad fosfolipasa se expresa como los microequivalentes de ácidos grasos liberados por miligramo de proteína por minuto. Entonces, eso puede ser importante porque algunas de las actividades tóxicas de los venenos son inducidas por actividad fosfolípica. Y la otra prueba que evalúa actividad enzimática de los venenos es la actividad proteolítica. Nosotros utilizamos en muchos laboratorios como sustrato la azocaseína, que es la proteína caseína que tiene un grupo azo unido covalentemente. Entonces, cuando se agrega el veneno que contiene estas proteinasas a esta solución de azocaseína, las enzimas proteolíticas cortan los enlaces peptídicos, hidrolizan los enlaces peptídicos y liberan fragmentos de péptidos que contienen el grupo azo. Entonces, lo que se hace posteriormente es adicionar un agente precipitante de proteínas, como ácido tricloroacético, para generar un filtrado libre de proteínas, se centrifuga y el sobrenadante es el que contiene estos fragmentos de proteína hidrolizada que contienen el grupo azo. Y eso se cuantifica mediante un espectrofotómetro evaluando la absorbancia del sobrenadante a 450 nanómetros de longitud de onda. Entonces son dos pruebas enzimáticas que se pueden utilizar, no son pruebas fundamentales, pero que si uno quiere hacer una evaluación bien completa de un antiveneno, pues puede utilizarlas. Ahora, hablemos a continuación de cómo se efectúa el estudio de la neutralización de estas actividades tóxicas que les acabo de describir. ¿Cómo se estudia la capacidad neutralizante de los antivenenos? Entonces, básicamente hay una metodología general que utiliza las mismas metodologías que les acabo de describir, pero que se basa en que para cada efecto se selecciona una dosis de reto de veneno. Es una dosis de veneno que produce el efecto y que se utiliza para evaluar si los antivenenos neutralizan o no. Y lo que se hace es que se incuba una concentración constante de veneno con diferentes diluciones de los antivenenos. De manera que se obtienen diferentes razones miligramos de veneno por mililitro de antiveneno o microlitros de antiveneno por miligramo de veneno. Se incluye un control que tiene solamente veneno. O sea, veneno incubado con solución salina y no con antiveneno, que correspondería al 100% de la actividad del veneno. Estas mezclas de veneno y antiveneno se incuban durante 30 minutos a 37 grados y luego las mezclas se inyectan alícuotas de esas mezclas utilizando los métodos que les describí anteriormente. Es decir, la prueba de letalidad por la vía intraperitoneal o intravenosa, la prueba de hemorragia por la vía intradérmica y así. Y al final lo que observamos es si hay neutralización o no, y la neutralización se expresa como la dosis eficaz media, que es la razón veneno-antiveneno, en la que el efecto del veneno se reduce en un 50%. En algunos casos, como vamos a ver, se expresa como dosis eficaz en el caso de los efectos coagulante y desfibrinogenante, no como dosis eficaz media, sino como dosis eficaz.
¿Cuáles son las dosis de retos que se recomiendan? Bueno, en las guías eso es arbitrario, ¿verdad? Pero en las guías de la OMS, lo que se recomienda son para letalidad entre 3 y 6 dosis letales medias, para hemorragia entre 1 y 5, nosotros utilizamos 5. En el caso de letalidad en el Instituto Clodomiro Picado se utilizan 4 dosis letales medias. Por ejemplo, en el Instituto Butantan se utilizan 5 dosis letales medias del veneno de bótulo yararaca. En el caso de dermonecrosis se utiliza 1 o 2 dosis necrotizantes mínimas. En el caso de edema, 6 dosis edematizantes mínimas. En el caso de miotoxicidad, 3 dosis miotóxicas mínimas. En el caso de efecto coagulante in vitro, 1 dosis coagulante mínima. Y en el caso del efecto desfibrinogenante, 1 o pueden ser más dosis desfibrinogenantes mínimas. Entonces vean que es una dosis de veneno que va a inducir un efecto que está en un punto en la curva de dosis-respuesta que permite ver la reducción de este efecto por la acción neutralizante del antiveneno. Entonces vean que se coloca una dosis fija de veneno y diluciones variadas del antiveneno, se incuban y luego se prueban en los diferentes sistemas experimentales que describí anteriormente. Nuevamente aquí los expreso de una manera gráfica, ¿verdad? Se utilizan cantidades fijas de veneno, diluciones variables del antiveneno, se completa el volumen con una solución salina, se incuba 30 minutos a 37 grados y luego se toma una alícuota de esta muestra que tenga una dosis de reto de el veneno que hayamos seleccionado y se cuantifica la actividad tóxica en los sistemas experimentales. Siempre hay que incluir un control que contiene veneno con solución salina sin antiveneno, se incuba igual y se cuantifica la actividad. Ese es el punto de referencia de la acción del 100% de acción del veneno sobre la cual basamos el estudio de neutralización. ¿Cómo se expresa esta neutralización? Entonces, en la mayoría de los efectos se expresa como la dosis eficaz media, que es la razón veneno-antiveneno, en la cual el efecto del veneno se reduce en un 50%. Esta forma de expresarlo como dosis eficaz media se utiliza para los efectos letal, hemorrágico, dermonecrótico, edematígeno y miotóxico. En el caso de los efectos coagulante y desfibrinogenante, no hablamos de dosis eficaz media, sino de dosis eficaz. En el caso del efecto coagulante, es aquella razón veneno-antiveneno, en la cual el tiempo de coagulación se prolonga 3 veces con respecto al control de veneno solo. Y en el caso del efecto desfibrinogenante, es la razón veneno-antiveneno en la cual todas las muestras de sangre colectadas coagulan. O sea, en la cual el efecto desfibrinogenante está totalmente neutralizado en todos los ratones que hemos inyectado con esa razón veneno-antiveneno. Son dos formas entonces diferentes, pero las dos miden la capacidad de neutralización del antiveneno. ¿Cómo se puede expresar ya en términos de unidades estas neutralizaciones? En las guías de la OMS se mencionan 3 formas. Una de ellas es expresar el volumen de antiveneno necesario para neutralizar la dosis de reto de veneno. Es decir, no estamos hablando aquí de miligramos de veneno, sino la dosis de reto de veneno. Por ejemplo, si un veneno tiene una dosis letal media de 10 microgramos y la dosis de reto es 4 dosis letales medias, entonces estamos hablando de cuál es el volumen de antiveneno que neutraliza 40 microgramos de veneno, que fue la dosis de reto del veneno utilizado en esa prueba. Esa es una forma. La otra forma es hacer una regla de 3 y convertir esa relación de volumen de antiveneno por dosis de reto de veneno en términos de miligramos de veneno que son neutralizados por mililitro de antiveneno. Esta es la forma más común en nuestros laboratorios de producción y control de calidad. ¿Cuántos miligramos de veneno son neutralizados por 1 miligramo de antiveneno? Entonces, por ejemplo, el antiveneno producido en el Instituto Clodomiro Picado tiene una dosis eficaz media para el veneno de Botrytis asper, de 3 miligramos de veneno por mililitro de antiveneno. Y así para los diferentes venenos en los diferentes laboratorios productores, cada uno de los cuales establece sus parámetros de eficacia neutralizante del antiveneno. Otra forma de hacerlo, que es simplemente darle vuelta a este valor, es expresar los mililitros de antiveneno necesarios para neutralizar 1 miligramo de veneno. Simplemente jugar con los números y se puede expresar de ambas formas. Dato interesante, en las guías de la OMS, en la última versión, menciona que no se recomienda expresar la neutralización en términos del número de dosis letales medias neutralizadas por mililitro de antiveneno, porque es impreciso dado que
el término de dosis letal media puede variar dependiendo de las circunstancias y es una forma de expresión que termina siendo imprecisa y difícil de estimar. Por lo tanto, en las guías de la OMS se recomiendan estas tres y la que se utiliza en la mayor parte de los casos en nuestro continente es esta, miligramos de veneno que son neutralizados por mililitro de antiveneno, como dosis eficaz media. Vamos a poner aquí un ejemplo, ¿verdad? Esto es muy obvio para quienes trabajan en esto, pero me interesa pues remacharlo. Supongamos que escogemos una dosis de reto de 4 dosis letales medias, como hacemos en Costa Rica. Si la dosis letal media es de 60 microgramos en un veneno de Botrops, por ejemplo, vamos a utilizar entonces una dosis de reto de 240 microgramos de veneno para cada ratón. Y vemos que el volumen de antiveneno que neutraliza el 50%, o sea, que protege a la mitad de los animales con esta dosis de reto de veneno, si esa dosis de antiveneno es de 120 microlitros, pues podemos expresar que la dosis eficaz media es de 120 microlitros por 240 microgramos de veneno, que es la dosis de reto que utilizamos. Esa sería la primera forma de expresarlo. Pero esto lo podemos convertir para expresarlo en términos de miligramos de veneno por mililitro de antiveneno. Y en este caso, entonces, estamos hablando que 1 mililitro de antiveneno neutraliza 2 miligramos de veneno, ¿verdad? Es lo mismo, solo que convertido en estas unidades. O si le queremos dar vuelta y expresarlo como cuántos mililitros de antiveneno necesitamos para neutralizar 1 miligramo de veneno, serían 0.5 mililitros de antiveneno por miligramo de veneno. Entonces vean que básicamente son tres formas de expresar el mismo resultado, ¿verdad? Hay un concepto importante y en los documentos que ha estado sacando la OMS se le está dando cada vez más importancia a este concepto, que es el concepto de potencia. Esto yo lo he visto que lo utilizan en Brasil, pero no es muy utilizado en otros laboratorios. Porque la dosis eficaz media sería la dosis o la razón veneno-antiveneno donde se protege la mitad de la población de ratones. Pero la potencia nos permite calcular cuál es la razón veneno-antiveneno que protege la totalidad, el 100% de los ratones inyectados. O sea que de alguna manera es una forma, digamos, más rigurosa de expresar la capacidad neutralizante de un antiveneno. Y la forma como se calcula la potencia es una ecuación muy sencilla. Uno simplemente lo que hace es que toma el número de dosis letales media que se utilizaron en la prueba y le resta 1. Y ese valor lo multiplica por el valor de la dosis letal media y lo divide por el valor de la dosis eficaz media. Entonces, en el ejemplo anterior, utilizamos una dosis de reto correspondiente a 4 dosis letales medias, por lo tanto vamos a restar 4 menos 1, 3. La dosis letal media era de 60 microgramos y la dosis eficaz media era de 120 microlitros. O sea que 120 microlitros neutralizaban la mitad del efecto tóxico letal de 4 dosis letales medias. Entonces, mediante esta ecuación, lo que llegamos es a un valor, en este caso, en este ejemplo particular, de 3 multiplicado por 60 dividido entre 120, que nos da 1.5 miligramos de veneno neutralizados por mililitro de antiveneno. Entonces vean la diferencia aquí. La dosis eficaz media era la dosis que protegía la mitad de los ratones. Y esa dosis era de 2 miligramos de veneno por mililitro de antiveneno, en el ejemplo que pusimos. Sin embargo, si queremos calcular la dosis que protege a todos los ratones, para eso se utiliza esta ecuación de potencia, el resultado es de 1.5 miligramos de veneno por mililitro de antiveneno. Pero la forma de expresarlo en los laboratorios de control de calidad de rutina es la dosis eficaz media, porque desde el punto de vista farmacológico es la forma más correcta de presentar el dato de neutralización de un veneno. Bien, ya para ir cerrando esta presentación, quisiera mencionar que en nuestro continente se han hecho muchísimos estudios de la eficacia preclínica de antivenenos. Es quizá el continente en el mundo donde tenemos una panorámica más amplia y detallada de la capacidad preclínica neutralizante de nuestros antivenenos. Y aquí les coloco un esfuerzo regional importante que culminó con este trabajo. Esto fue parte de un proyecto financiado por el programa CITED
que en cierta forma fue como un precursor de este esfuerzo actual que llamamos RELAPA en nuestra región. Y aquí lo que se hizo fue evaluar mediante un esfuerzo colaborativo de laboratorios de Costa Rica, Colombia, Perú, Brasil, Bolivia y Argentina, evaluar la neutralización de las actividades letal, hemorrágica, coagulante, desfibrinogenante y miotóxica de venenos de bótrops, de serpientes bótrops del continente, frente a 6 antivenenos producidos en nuestra región. Es quizá el estudio más completo preclínico que se haya hecho en América Latina, aunque se han hecho muchos otros también. Y este estudio es el preámbulo del estudio que estamos a punto de iniciar en este mismo proyecto de RELAPA para completar toda la radiografía de eficacia preclínica de los antivenenos en nuestra región latinoamericana, que es un estudio que está a punto de iniciarse. Se están acumulando los venenos y los antivenenos, faltan algunos antivenenos que sean suministrados, y hay 4 laboratorios ya comprometidos para efectuar este análisis. De manera que este primer estudio que se publicó en el año 2010 va a ser continuado con una nueva etapa que esperamos concluya en el año 2024. No voy a entrar en muchos detalles, pero básicamente en este estudio se evaluaron, repito, la actividad letal, la actividad hemorrágica, la actividad coagulante, la actividad fibrinogenante y la actividad miotóxica. Y el resultado, grosso modo, es muy alentador, porque lo que se demostró es que estos antivenenos, Botrópico de Butantan, Botrópico Funed, el de Anlis de Argentina, el de Linlasa de Bolivia, el del Instituto Nacional de Salud de Colombia, el Instituto Nacional de Salud de Perú y el Instituto Clodomiro Picado, fueron todos eficaces en la neutralización, en mayor o menor grado, en la neutralización de estas actividades tóxicas de los venenos. Esto lo que demuestra es que los antivenenos poliespecíficos, botrópicos, botrópicos crotálicos, laquésicos, producidos en nuestra región, tienen un espectro de neutralización muy amplio, lo que permite utilizar antivenenos producidos en un país, en otro país que tenga una necesidad de estos productos. Sin embargo, estos estudios tienen que continuar para completar, como repito, esta radiografía del perfil preclínico de neutralización de los antivenenos de nuestra región. Un componente muy importante que ya es introducido en la segunda edición de las guías de la OMS de antivenenos es esta tecnología de la antivenómica. Básicamente la antivenómica en lo que consiste es aprovechar el potencial analítico de la proteómica, que se centra en el uso de la espectrometría de masas, para evaluar la neutralización de los antivenenos. Entonces, básicamente lo que se hace con la proteómica es hacer una separación de un veneno mediante una cromatografía de alto rendimiento de HPLC, y luego cada uno de estos picos es una cromatografía que tiene un poder de resolución muy importante. Cada uno de estos picos es analizado mediante espectrometría de masas y se identifica cuál tipo de proteína es. Entonces, con esa información de base, ya hay mucha información de proteómica de los venenos de serpientes de América Latina. Recurrimos a esta información para evaluar en los antivenenos cuáles toxinas son reconocidas por los antivenenos y cuáles no. Y entonces, básicamente lo que se hace es que se prepara una columna de afinidad en la que se coloca los anticuerpos del antiveneno unido a estas partículas de cefarosa, y luego se pasa el veneno. Pues aquí hay 2 posibilidades: que algunas toxinas se unan a los anticuerpos y por lo tanto queden unidas en la columna, o si no hay anticuerpos que reconozcan esas toxinas pasan directo y son eluidas. Las toxinas que quedan unidas a los anticuerpos del antiveneno se pueden eluir después mediante un cambio de pH. Entonces, lo que vamos a tener aquí es un grupo de toxinas que fue reconocidas por el veneno, por el antiveneno, y un grupo de toxinas que no fue reconocidas por el antiveneno. Y eso lo podemos analizar también con el HPLC. Y como ya sabemos cuál es la identidad de las toxinas producto del estudio proteómico, entonces podemos saber cuáles toxinas son o no son reconocidas por los antivenenos. Esto agrega una capa de complejidad analítica, de sofisticación, de análisis, que nos permite detectar cuáles son las toxinas que no están siendo neutralizadas y a partir de ahí pues tomar algunas medidas. Vamos a ver después que esta metodología puede ser utilizada como un primer filtro
en el análisis preclínico de antivenenos. Estas metodologías han sido desarrolladas sobre todo por el laboratorio del profesor Juan José Calvete del Instituto de Proteinómica de Valencia, España. Ya para concluir, quisiera mencionar un concepto muy importante que las guías de la OMS tocan y que se le está dando cada vez mayor importancia, que es el esfuerzo por implementar esta filosofía de las 3 R's en la evaluación de antivenenos. Esto tiene que ver con los elementos éticos del manejo de animales y la reducción del sufrimiento animal que involucran este tipo de pruebas. Y entonces las 3 R's consisten en 3 conceptos: reemplazo, reducción y refinamiento. Mediante el reemplazo, lo que buscamos es introducir pruebas que hagan innecesario el uso de animales. Mediante la reducción, lo que buscamos es introducir pruebas que reduzcan el número de animales. Y mediante el refinamiento, lo que buscamos es introducir sistemas y metodologías que refinen las pruebas causando menos sufrimiento. Yo les voy a demostrar algunos efectos, algunos esfuerzos que se han hecho en nuestra región para avanzar en el cumplimiento de este concepto de las 3 R's. En algunos laboratorios se han desarrollado pruebas in vitro, por ejemplo, ELISAs o inhibición de la actividad fosfolipasa, que correlacionan muy bien con la letalidad y la neutralización de letalidad. Aquí les muestro un ejemplo de un grupo de colegas de Uruguay, quienes desarrollaron un ELISA para determinar la potencia de los antivenenos que se producían en Uruguay. De manera que esto se puede desarrollar. De hecho, muchos laboratorios estamos trabajando en esta línea. Y esto, por supuesto, tiene que ser ajustado a cada caso particular. No podemos decir que un ELISA se puede utilizar para todos los venenos, porque hay venenos en los que va a haber buena correlación y venenos en los que no, y esto tiene que analizarse caso por caso. Entonces, el reemplazo es uno de los objetivos más importantes. El segundo es la reducción en el número de ratones. Y en las guías de la OMS se menciona algo interesante, y es que cuando se desarrolla un nuevo antiveneno, uno lo que puede hacer es evaluar mediante antivenómica ese antiveneno contra el veneno que se está estudiando, y en caso de que el antiveneno no capture el 25% o más de las proteínas de un veneno, es casi un hecho que ese antiveneno no va a neutralizar ese veneno y por lo tanto no se justifica pasar a pruebas en ratones. Entonces las guías de la OMS proponen esta técnica de antivenómica como una especie de screening preliminar para detectar si un antiveneno tiene posibilidades de ser eficaz, y en caso de que el inmunoreconocimiento sea muy bajo, pues no se justifica pasar a pruebas en ratones. Eso se está planteando en estas guías de la OMS. Y luego, en cuanto al refinamiento, les menciono 2 trabajos que se han hecho en el Instituto Clodomiro Picado. Uno de ellos consiste en la introducción de analgésicos. Se probaron los analgésicos morfina y tramadol en las pruebas de toxicidad, y se vio que el analgésico no afecta la prueba de toxicidad o la prueba de neutralización, pero sí causa un efecto analgésico que disminuye el sufrimiento y el dolor. De manera que en nuestro instituto estamos utilizando de rutina el uso de tramadol, un pretratamiento con tramadol antes de las pruebas de neutralización o de potencia de los antivenenos. Y el otro estudio que se hizo en nuestro instituto y que se ha publicado es evaluar en qué medida es posible reducir el tiempo de observación. Recuerden que las guías de la OMS dicen que la prueba intravenosa son 24 horas de observación y la intraperitoneal 48. En este estudio hecho por Gina Durán y colaboradores en nuestro instituto, se demostró que un tiempo de observación de 6 horas, los resultados de las pruebas son muy semejantes a los tiempos de observación de 24 y 48 horas. Esto tiene, por supuesto, que validarse para cada veneno, antiveneno, validarse en cada laboratorio, pero una posibilidad de refinamiento de estas pruebas entonces es reducir el tiempo de observación. Entonces vean que se están haciendo avances interesantes en esta línea de las 3 R's y hay que continuar trabajando en nuestra región en ese sentido. Con esto concluyo mi presentación, agradeciéndoles muchísimo a ustedes su presencia, su atención, y quedo en la mejor disposición de escuchar comentarios y preguntas con respecto a esta presentación.